¿Qué tal, amigos? Hoy nos acompaña Juan Carlos López, él es director político de CNN en español. Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido a Panamá. Un placer siempre estar aquí. Bueno, mucho que conversar contigo, sobre todo por esa carrera exitosa que has tenido, más de 35 años como periodista en diferentes áreas. Cuéntanos un poco cómo inicia Juan Carlos en el medio de la comunicación como periodista. En realidad es un tema de familia. Soy hijo periodista y tuve la oportunidad de verlo a través de los años. No quería ser periodista porque mi papá lo era, pero las vueltas de la vida me llevaron a darme cuenta que eso era lo que yo quería hacer y aquí terminé. Llegas a CNN hace cuánto tiempo. Muchos periodistas, no solo panameños, centroamericanos, latinoamericanos, te ven como referente, un colombiano exitoso en CNN de Bogotá, ¿cierto? De Bogotá, yo comencé en el 93 como corresponsal en Colombia para CNN, también por esas cosas que se van dando en la vida y logré de una práctica, la coyuntura se dio, llegó un momento en que se dio la oportunidad. En ese momento CNN le hacía el noticiero a Telemundo, el noticiero nacional, pero Telemundo se separó, CNN decidió hacer su propio noticiero y el corresponsal que estaba en Bogotá, Manuel Teodoro, se quedó con Telemundo. Yo en ese momento hacía unos informes para el canal internacional en inglés y me vieron y me preguntaron y coincidía con que iba a hacer una práctica en Atlanta y ahí ya entré y me quedé. ¿Qué ha sido lo más difícil dentro de tu carrera como periodista? Porque se dan ciertas situaciones a la medida en la que uno va creciendo o escalando, pero ¿qué ha sido lo más difícil? Yo creo que los desastres naturales, te diría Haití, ver uno el sufrimiento, ver uno escenas que no le desea a nadie y entender que lo que se está viendo allí se queda allí y que uno se va para su casa. Y el reto de que uno no se vuelva la noticia, sino lo que le está pasando a la gente. Pero creo que a nivel de experiencia, Haití fue lo más fuerte, pero otras tragedias naturales también son muy fuertes. Te ha tocado hacer muchísimas coberturas, has hablado con personalidades influyentes muy importantes. ¿Cuál ha sido esa entrevista que te ha marcado en tu carrera profesional? Pues de pronto te sorprendo porque yo he entrevistado a presidentes como Obama, Clinton, Bush, pero hay 3 entrevistas que yo recuerdo con mucho aprecio. Una de ellas es con Celia Cruz, por su humanidad, por la sencillez, por la forma en que te trataba, como que no tenía ninguna pretensión para ser alguien de la figura que era. El maestro Fernando Botero, también se podía conversar con él. Y lo interesante de la charla es que él decía, hay gente que contrata expertos para que analicen mi obra y digan que hay ahí. Decía, no, lo que hay es lo que ven. Él no pintaba gordos, sus figuras eran de volumen. Y cuando lo entrevisté fue sobre una serie que hizo de un circo. Entonces yo vi que había 2 tipos de elefante, unos tenían cuernos, otros no. Entonces me puse a investigar y uno era asiático y el otro era africano. Entonces yo le pregunté del asiático, el elefante africano, me dijo, no, yo pinto elefantes. Lo que la gente ve es lo que hay, no se pongan a inventar. Y también de una gran sencillez. Otra anécdota con él es que en el edificio en que vivía en Manhattan, una zona de lujo, había una escultura de un gato que él hizo una versión pequeña. Y me contaba muerto de la risa que eso era un fraude, que no la hizo él, era una copia no autorizada, pero los vecinos la compraron como un homenaje y él la dejó ahí porque no era un señor nada pretencioso. Y hubo un músico que se llamaba Chico Farrell, un cubano que no tuvo más éxito comercial porque tenía un carácter muy recio, pero igual, la forma en que me trató, interactué con él, me hacen recordarlo mucho. Estaba grabando su último álbum, estaba trabajando sobre el tiempo, y después falleció, no mucho después, pero le dieron su reconocimiento al final. Ese cambio de reportero, eres reportero desde el 93, en CNN incluso, ese cambio que se da, ese ascenso, digamos, de alguna u otra forma, porque a título profesional uno como periodista siempre tiende a ver ese cambio, ¿no? De reportero a presentador. ¿Cómo se dio? Parece que todo periodista es reportero y siempre lo voy a hacer. Tuve oportunidad de presentar en Colombia, luego son como se dando las circunstancias. Cuando regresé a CNN en el año 2000,
había la opción de irme a Nueva York, que fue lo que terminé aceptando, o irme a Atlanta a presentar, pero en ese momento no se dio. Y ya hace unos 12 años, 13 años, hubo un giro de programación y Washington volvió a hacer programas y yo empecé a hacer el programa y ya me quedé, pero me sigo sintiendo un reportero. Es lo que me gusta hacer y es lo que hacemos nosotros, contar historias. De todas las áreas de coberturas que has realizado, ¿cuál es la que más te apasiona o la que más te llena, con la que más te sientes cómodo, digamos? Donde me enfoqué y me especialicé y donde estoy metido de lleno es en la política y la política de Estados Unidos y las implicaciones que tiene para los latinos que viven en Estados Unidos y la región. Pero ahí es donde a veces me sorprendo porque sé más de la política de Estados Unidos que de pronto de la política de Colombia o de Panamá o de la región, pero ese es el área en donde estoy y creo que ya para lo que me queda, por ahí voy. Pero me mencionabas que llegaste ahí de casualidad porque estabas principalmente antes en el área económica. En el 2000 estoy en Nueva York y en Nueva York teníamos diferentes temas, pero el principal era la economía. Ahí aprendí con gente que sabía más, por supuesto, y que estaba dispuesta a enseñarme. Estuvo, me acuerdo, la burbuja de internet y uno empieza a entender los mercados y empieza a ver la relevancia y de pronto se dio la coyuntura, se abrió la plaza de Washington, me fui para Washington, me gustó lo que empecé a hacer y ahí me quedé. Muchos periodistas o comunicadores te ven como referente. Juan Carlos continúa desarrollándose, digamos, preparándose profesionalmente. ¿Cuál es la clave del éxito para aquellas personas pues, que te ven como una referencia? Bueno, gracias por esas palabras tan generosas. Yo creo que la clave del periodismo es que es un trabajo en equipo. Aquí puede que yo sea el que dé la cara, pero detrás de eso hay mucha gente que hace su aporte. Y yo pienso que mi responsabilidad es entregarme y dedicarme y tengo que saber más que los invitados y tengo que saber de qué estoy hablando y tengo que saber que entre quienes nos ven hay quien piensa diferente, pero para mí lo principal es que yo solo soy una parte de un engranaje mayor dentro del que si yo no estoy va a llegar alguien más, pero no es sobre cada persona, sino sobre lo que hace este equipo trabajando para sacar un proyecto adelante. Y hablando de equipo de trabajo, hace poco se dieron las elecciones en Estados Unidos, una preparación que lleva muchísimo tiempo. ¿Cómo se prepara todo un equipo para realizar una cobertura exitosa? Venimos en ensayos de hace unos 2 años con eventos como las primarias, los debates. Cada uno es un paso previo a lo que es la gran cobertura. Y ya para la gran cobertura entonces se da el desplazamiento de los equipos a las diferentes ciudades. Este año tuvimos presencia en México, en Argentina, y tienes que practicar porque las cosas no se dan, si no se practican no salen bien. Entonces tuvimos que llegar antes a Atlanta, que era nuestro centro de transmisión, hacer ensayos después del noticiero durante el fin de semana, ir afinando todas las piezas para que saliera al final bien, pero las elecciones son un proceso bastante desgastante que lleva hace 4 años eran las elecciones un martes, hasta el sábado proyectamos a Biden como ganador. En esta oportunidad, la misma madrugada del miércoles, ya estábamos proyectando a Trump. ¿Qué tan involucrado tiene que estar el periodista en materia política? Porque sí vemos, y no solo ocurre en Estados Unidos, ocurre en todas partes del mundo, siempre hay como cierta afiliación de los medios de comunicación con ciertos políticos o con ciertos partidos también. ¿Qué tan involucrado debería estar o no el periodista? Cada medio tiene un proceso diferente. Entonces los simpatizantes de Trump asumen que si uno critica a Trump es porque está con los demócratas y no es eso. Uno mira la información y da la información y la gente decide. Este es un tema que es diferente a otras elecciones y a otros procesos y Trump es un político muy diferente. Creo que nuestro compromiso debe ser es con reportar la verdad, lo que podemos demostrar, siempre conscientes de que en todo proceso de comunicación hay una intencionalidad y hay un interés. Nadie le da a uno nada porque sí, entonces uno sabe por qué, de dónde van las cosas. Para eso, que tiene que estar uno bien informado. Y no puede tener una sola fuente, tiene que leer, tiene que informarse, tiene que preguntar, tiene que escuchar y tiene que defender su independencia, que es en realidad lo que tenemos que vale. Y en ese caso, ¿qué recomiendas tú a los periodistas, de pronto aquellos que están empezando la carrera o aquellos que están en la escuela de periodismo, en la facultad de comunicación social, sobre todo porque hay muchos que hoy día se quieren involucrar en el área política por eso, para ser vistos también? El consejo que yo le doy a cualquier persona que quiera ingresar al periodismo es la obligación que tiene de prepararse,
la obligación que tiene de leer, la obligación que tiene de saber cómo funciona el sistema político, la obligación que tiene con el público. Eso es clave. Y segundo, saber qué es lo que quiere hacer y cuáles son sus límites, a dónde quiere llegar. El periodismo es como cualquier oficio, como somos como personas, somos como periodistas. Y esta es una profesión que exige mucha entrega, mucha dedicación. Rodearse bien, escuchar, aprender de quien sabe y entender. Nosotros en CNN tenemos una serie de procesos que en el día a día pueden ser frustrantes, porque tú tienes tu artículo listo y llega otra persona y te dice, no, esto no está bien, esto hay que hacerlo de otra manera, y tú tienes prisa. Pero al final del día todo termina mejor, porque o verificaron una fuente, o verificaron una fecha, o por el origen de la información. Pero es eso, es un trabajo en equipo, no es un trabajo que uno pueda hacer solo. El periodismo depende de los que estamos. Ahorita estamos haciendo esta entrevista, depende de quién hace la iluminación, de quién graba. Sin ellos esto no funciona. Entonces eso, entender que se es parte de un equipo, que esto no es sobre uno, que uno es solo una pieza más. Claro. Un mensaje, Juan Carlos, las cámaras son tuyas para que le dejes un mensaje a todos los comunicadores sociales de Panamá y del mundo, todos los que te ven diariamente, y también a que incentives a aquellas personas pues que siempre están en búsqueda pues de ser siempre mejor, más exitoso, y sobre todo aquellos que están iniciando la carrera. Mira, cuando yo recibí la invitación de Carolina Melo, colega de muchos años, para venir a Excom, me pareció una oportunidad perfecta para venir a hablar sobre estos temas. La carrera de cada uno es diferente, las oportunidades se abren, pero yo creo que en el mundo en el que estamos necesitamos diálogo y necesitamos conversación. Y para poder darlo tenemos que prepararnos y tenemos que saber de qué estamos hablando y tenemos que, creo, no me parece correcto venir a darle lecciones a la gente sobre periodismo, sobre cómo hacer su trabajo, pero sí aconsejarles. Yo reconozco que trabajé en Colombia, trabajé en Estados Unidos, en la Florida, luego estuve en CNN. Cada lugar es diferente, entonces uno asumir que el periodista puede hacer lo mismo en diferentes países, en diferentes medios, me parece que es poco delicado, porque el periodista panameño sabe cuáles son los retos que enfrenta. Una de las metas que tengo en estas transiciones que uno hace en la vida y profesionalmente es trabajar con mis colegas, pero trabajar con mis colegas, especialmente los de provincia, que no tienen los recursos, que no tienen de pronto las posibilidades que he tenido yo, pero que son periodistas y que rompen noticia y que están haciendo su trabajo y que están comunicándole a la gente. Y a ellos enviarle mi mensaje, y a mis colegas periodistas, es que el trabajo que hacen es muy importante, que la sociedad los necesita, que sigan con la misma dedicación y esfuerzo, y que van a cometer errores, pero van a tener aciertos, pero somos una parte crítica de una democracia y de una sociedad, y el periodista, y yo sé que me entiendes perfectamente, uno hace esto por una vocación, uno hace esto porque le nace. Entonces, entregarse y hacerlo con todo el amor. ¿Cuál es el reto que tienen los periodistas de aquí en adelante, sobre todo en un mundo tan cambiante, con canales digitales, con las redes sociales, con inteligencia artificial? ¿Cuál sería ese principal reto? Esos todos son retos diferentes, todos son retos que hay que aprender a manejar, pero para eso uno tiene que aprender el tema de las redes sociales, tiene que aprender el tema de la inteligencia artificial, que apenas está incipiente y lo estamos viendo, y está teniendo un impacto en la vida diaria. Eso lo tenemos que saber. Yo algún día hice una entrevisté a una persona que trabajaba en una empresa que hacía análisis de información política. Ese señor sabía qué publicaciones leía yo, cuáles temas leía, porque a través del uso que hacemos de la internet, todo eso es público. Claro. Entonces, eso es donde uno tiene que mirar qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cuáles son sus fuentes de información. Hoy en día nos ocurre muy frecuentemente que nos dicen, pasó esto, lo otro, porque alguien lo vio en una red social, pero nosotros tenemos que verificar si es verdad. Entonces es tomar el paso para verificar. Por eso decía que los procesos internos que tenemos en CNN son muy útiles, porque hay tanta información que procesarla y saber cuál es la apropiada es muy difícil, pero es nuestra responsabilidad. Entonces el periodista tiene que ser desconfiado, el periodista tiene que ser muy responsable,
y el periodista tiene que saber que es como los ojos del resto de la sociedad y tiene que poner mucha atención. Gracias, Juan Carlos, por contarnos toda tu experiencia y bienvenido siempre a Panamá.